Bienvenidos hermanos a Tesoros del Cielo, una vida abundante en Cristo Jesús. Estamos en la lección 23, estudiando los pecados sutiles que no nos dejan vivir esa vida abundante que ya el Señor ha comprado para nosotros y nos ha habilitado a través de su Espíritu Santo. Así que hemos hecho una introspección, un examen personal en cada clase, analizando cómo a veces sí damos cabida a estos pecados que ofenden al Señor. Y hoy vamos a estudiar el pecado sutil número 10, que es la envidia y los celos. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, digno de todo honor, alabanza, gloria y honra, Señor. Nos aunamos a los ángeles que te alaban, Señor, constantemente, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu soberanía, Señor. Gracias, Padre, porque eres infinitamente perfecto. Solo tú eres Dios, no hay nadie como tú, Señor. Y gracias porque a través de Jesús podemos conocerte. Te has revelado a través de tu palabra, a través de tu Hijo, Señor. Y a través de Él tenemos entrada a tu presencia, Señor. Gracias por Él, por su sacrificio y su muerte, su resurrección, la esperanza que tenemos en Cristo, Señor. Gracias por la victoria que tenemos sobre el pecado por Él, la victoria que tenemos sobre la muerte por Él, Señor, y la victoria que tenemos sobre este mundo, porque tú dices que lo que ha vencido al mundo es la fe en Cristo, nuestra fe en el Señor. Te bendecimos y es en su nombre maravilloso que te agradecemos y te pedimos que nos guardes, Señor, del maligno y nos ayudes a entregarnos cada día más a ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos la clase pasada reflexionando en la bendición que hemos recibido por Jesús. Esto es tener acceso a su mente, sus deseos y su voluntad. ¿Cómo? A través de su palabra inspirada por su Espíritu. Allí encontramos la mente de Cristo, la mente del Señor. Cuando somos guiados por la mente de Jesús, nos examinamos a nosotros mismos y vivimos cuidadosamente buscando su placer y no el nuestro. Juzgar a otros es un pecado que nos trae placer temporal porque nos eleva a una posición superior, a lo menos en nuestra propia mente. Hay personas que tienen un espíritu de crítica. Siempre están buscando y encontrando faltas en todos y en todo. No importa cuál sea el tema de conversación, ya sea una persona, una iglesia, algún acontecimiento o cualquier cosa, terminan hablando en su contra, en la contra de la persona que tienen en mente. Estas personas hacen que su presencia sea desagradable. Las Escrituras nos dejan ejemplos de cómo el Señor desea que seamos. Vamos a repasar con lo que terminamos la clase pasada. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, vemos la actitud del apóstol Pablo. Este hombre que era grande en conocimiento, había recibido revelación tremenda de parte del Señor. Él fue hasta el cielo, lo vio. Él podía enorgullecerse y criticar y juzgar a todo el que quisiera, pero miren la actitud de él. Dice él: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. No fue criticando, diciendo ustedes no saben, yo sí sé, no, ustedes están carnales y yo soy espiritual. No, dice, él no fue así, con altivez. Versículo 2 dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo. O sea, no le interesaba saber los detalles de la congregación, qué estaban haciendo, qué no estaban haciendo. El enfoque era predicar al Señor Jesús y a este crucificado, dice. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombres, mas en poder de Dios. Hay muchos maestros que primero empiezan dando todos sus logros, ¿verdad? Y todos sus certificados y sus títulos y humana sabiduría, queriendo impresionar y queriendo imponer, como dice aquí, Pablo no llegó con palabras persuasivas de su sabiduría humana, no, dice más con demostración del Espíritu y de poder de Dios, para que la fe de los hermanos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios. Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, el carnal, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero, dice, el espiritual, el hombre que tiene a Jesucristo en su corazón, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el juicio que el Señor sí quiere que tengamos, es que tengamos la mente del Señor y nos juzguemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento. Miren, la palabra griega para juzgar aquí, que se encuentra en el versículo 15, es anakrinó, que quiere decir examinar, investigar, averiguar, escudriñar, cuestionar, interrogar, determinar, discernir. Al analizar nuestra conducta, somos llamados a hacer todo esto. En otras palabras, examinarnos, investigar, averiguar, escudriñar, cuestionar, interrogar, determinar y discernir si nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida refleja la mente de Cristo. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos. Es para nosotros ese juicio, no para los demás. Ahora, dice aquí, al analizar nuestra conducta somos llamados a hacer todo esto usando la mente de Cristo. ¿Cómo nos analizamos? ¿Cómo nos examinamos? Con la palabra de Dios. Cotejamos nuestras actitudes, nuestros deseos con la palabra. Si mi actitud no es algo que la palabra respalda, entonces me puedo juzgar como alguien que está en desobediencia. Si mis motivaciones, mis deseos, mi voluntad no se alinea a la palabra del Señor, entonces estoy en desobediencia. Así puedo examinarme, puedo cuestionarme, analizar, puedo interrogar y determinar con discernimiento si juzgar a mí mismo. Es la idea, me juzgo a mí mismo si estoy en la voluntad y en el agrado del Señor. Pero gracias al Señor por ese recurso divino que tenemos, la palabra, es nuestra guía, es nuestro andarivel, ¿verdad? Él dice, por eso fíjate de Jehová, dice el proverbista, el sabio Salomón, ¿verdad? Decía que uno se debe de fiar de Jehová con todo su corazón y no apoyarse en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Porque a veces pensamos, estoy bien, todos los demás son los que están mal, yo estoy bien, y estoy bien, pero cuando nos comparamos con la palabra de Dios, ahí el Señor nos va a decir si estamos bien o si estamos mal. Él es el único que puede juzgar, ¿verdad? Y Él nos anima a que nosotros mismos escudriñemos nuestro andar con Él. Hoy veremos otros pecados que nos asedian y de los cuales el Señor nos ha dado el poder de vencer. Estos son la envidia y los celos. Entonces dejamos atrás ya el juzgar a los demás. Ya hemos visto a varios, ¿verdad? El orgullo,
Hemos visto la ira, la impaciencia, la falta de contentamiento, la impiedad. Hemos visto que el juzgar a los demás. Hemos visto varios que se meten y van, y a veces le damos cabida y van creciendo en nuestra manera de ser, y el Señor quiere que no se enseñoreen de nosotros. Hoy vamos a ver estos dos que sin lugar a dudas pensamos que no los tenemos. Mucha gente dice, yo no soy envidioso, o yo no soy celoso, o yo no juzgo a nadie, yo no soy orgulloso, yo no soy malagradecido. Pero cuando empezamos a estudiar, el Señor nos va revelando cómo sí están estos pecados en nuestras actitudes y cómo hacer para rendirlos al Señor. Así que Eclesiastés 4:4 nos dice que el sabio Salomón, analizando la vida, él se dedicó a analizar los procederes, las actitudes. Él dice que había visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia es vanidad y aflige el espíritu. Todo trabajo y toda excelencia de obras. Cuando uno empieza a ver el trabajo que otros están haciendo, se despierta el deseo de querer tener lo mismo que el otro tiene, el prójimo. Por eso dice, he analizado que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 vamos a empezar. Y aquí nos da una descripción de cómo son las personas que están lejos de Dios, las personas que no tienen a Jesús, no han nacido de nuevo, todavía no tienen una relación con el Señor. Miren en el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver algunas características de la gente que está alejada de Dios. Detiene con injusticia la verdad. La verdad de Dios está revelada, pero la gente dice, no, eso yo no le hago caso, yo me impongo. Con su injusticia detienen la verdad. Ese es un paso de alguien que está alejado de Dios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Si alguien detiene esa verdad con su injusticia y dice, yo no creo, ¿verdad? Yo no veo el poder de Dios, no veo su sabiduría en la naturaleza, ¿verdad? Su corazón. Vamos a ver qué pasa cuando una persona detiene con injusticia la verdad. Dice, miren el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos otra característica de alguien que detiene con injusticia la verdad, no reconoce a Dios, ni le da gracias, ¿verdad? Y su corazón se empieza a entenebrecer, se hace más oscuro, más duro, más renuente a Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Otra característica. Detienen la verdad con injusticia, no reconocen a Dios ni le dan gracias y cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, que nunca decae, que es perfecta, en una imagen. Va degradándose el corazón del ser humano creyéndose ser sabio. Ahora, dice, cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. Ese ya es
la consecuencia. Dios dice, está bien, no me quieren, no quieren saber la verdad, no me quieren reconocer, los dejo. O sea, en otras palabras, como que levanta su mano para que el desvarío avance, la degeneración progrese. No los detiene. Dicen, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío de enfermedades, ¿verdad? Ahora, el versículo 28 nos sigue la descripción. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y aquí viene, dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 10 cosas que describen el corazón perverso del ser humano sin Cristo. Es va de mal en peor, lleno de desvaríos sexuales, vienen aquí injusticias, maldades, avaricia, llenos de envidia. Esa es una característica de alguien que no tiene a Jesús, no ha nacido de nuevo, está en su mente pensando solamente en sí mismo. Por eso dice, cambian la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible y se enfocan en ellos, en sí mismos. Y lo que me agrada a mí, aunque se enfocan en la mentira de lo que Dios pide, no se enfocan en la verdad que Dios pide, sino en la mentira que uno quiere. Miren, Gálatas 5:19 sigue la descripción de alguien que no tiene al Señor ni ha nacido de nuevo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ven otra vez las mismas características que nos dijo en la carta a los Romanos. Idolatría, hechicerías. Hechicerías aquí, el original es uso de drogas. O sea, cosas que hacen que la mente se abra a cosas que nos conectan con demonios. Hay gente que ha experimentado el uso de drogas, que ya escucha voces, ha abierto la puerta. Y esas son cosas... esa es la palabra hechicerías, con contacto con cosas que abren la mente a cosas demoníacas. Y todo eso son en el mundo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Otra vez, es una característica de alguien sin Cristo. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una práctica, es una vivencia, es un estilo de vida. Hay gente que se complace en tener estas características, el adulterio, la fornicación, inmundicia, cosas que ofenden al Señor, ¿verdad? En pleitos, en celos, en envidias, en herejías, en drogas, hechicerías, idolatría, mentiras, todas estas cosas. Dice, cosas semejantes a estas también. No necesariamente es solamente eso, pero las derivaciones de eso son cosas que personas que son así no heredarán, no entrarán a la presencia santa de Dios. Ahora, ¿qué es envidia o celos? Ya lo hemos visto que es una característica de alguien que no tiene a Jesús, que no ha nacido de nuevo, pero se puede, el viejo hombre, aún los creyentes pueden todavía podemos arrastrar estas corrientes pecaminosas que el Señor quiere que erradicar con la sangre de Cristo. Pero envidia, para que lo estudiemos y analicemos en nuestro propio vida, si lo tenemos. ¿Qué es envidia o celos? Dice, es el dolor
que sentimos y va acompañado de resentimiento por las ventajas que otros tienen. El diccionario la define, ahí pueden corregir, dice, la define como tristeza airada, con coraje, o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. O sea, nos afecta, nos resiente, nos da coraje y tristeza que otros tengan beneficios o gocen disfruten, aquí como dice, disfruten de ventajas o de cariño, estimación, y nosotros no la tenemos. Entonces eso es envidia, eso es celos. Envidia y celos son dos palabras que se usan intercambiablemente en las escrituras. La envidia se da en los campos que uno disfruta, en las áreas de nuestra preferencia. Por ejemplo, si vemos a un artista que es millonario, por ejemplo, un jugador de fútbol que gana, son cantidades estratosféricas, ¿verdad? Cuando uno escucha, hizo un contrato por $20 millones al año. Uno dice, wow, pero ahí se queda. No es como algo que, porque el fútbol no es nuestro área. Pero si alguien en nuestro ambiente, por ejemplo, un familiar o algo, compra una casa más grande que la que uno tiene, o a lo mejor en el área, digamos, de nuestra preferencia, sea por ejemplo alguien que tenga una mejor habilidad, por ejemplo si cosemos, alguien que cose mejor que nosotros, alguien que si enseñamos, alguien que enseña mejor que uno, ahí sí se despierta es en el área de preferencia, no en general, sino en algo que nos compete a nosotros, que sentimos un tipo de competencia o rivalidad. Entonces, la envidia se va a dar en el campo de nuestra preferencia. Puede ser algún talento que el Señor nos ha dado y alguien vemos que lo tiene más desarrollado, o alguna habilidad, o algún bien. Si nosotros tenemos algo, pero que alguien nos supera, es cuando la envidia aflora. Ahora, normalmente no envidiamos a los que son exitosos en áreas que no son de nuestro interés. Los celos son intolerancia a la rivalidad. No soportamos que alguien esté al nivel o nos supere. No toleramos. Ese vendría a ser los celos. O por ser competitivos. A veces que no podemos dejar que nadie más gane, que nadie más salga adelante, porque queremos ser los primeros, queremos tener la supremacía, por decirlo así. No queremos que nadie sea igual y mucho menos superior a nosotros. Eso es ser celoso y ser envidioso en los celos pecaminosos, ¿verdad? Porque también el Señor habla de celos justificables, ¿verdad? Cuando hay un celo, una pasión por Cristo, eso es el celo bueno, ¿verdad? Cuando hay una entereza por Él, pero estamos hablando del celo pecaminoso, ¿verdad? Ese es el celo pecaminoso, el que no quiere que nadie lo iguale o lo supere a uno. El querer ganar siempre puede indicar una actitud de egoísmo, de envidia y de celos. Noten eso, a veces pensamos y nos justificamos, es que yo quiero dar lo mejor. Hay gente que dice que a mí me gusta hacer lo mejor en todo, pero muy disimulado por ahí, entretejido en ese sentir, está una actitud de egoísmo, de que no queremos que nadie más llegue a relucir, nadie más llegue a tener un buen puesto, porque nosotros queremos eso para nosotros solamente. Es envidia, es egoísmo o son celos. Todo el enfoque somos nosotros cuando pensamos así. Miren, los judíos sintieron celos contra Jesús y sus discípulos, los líderes judíos. Miren, en Hechos 5, 17 al 18 se nos dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote, el principal, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, dice las escrituras, los especifica, se llenaron de envidia, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No soportaron ver
que el éxito que estaban teniendo ellos, que la gente los estaba escuchando, que la gente les estaba dando preferencia, y la envidia, los celos surgieron, se llenaron de celos. ¿Y qué hace cuando alguien se llena de celos? Es atacar al que está triunfando, poner de menos la integridad, la persona. Si nos vemos nosotros atacando a alguien, muchas veces lo justificamos y decimos es que está mal, es que hizo esto, pero en realidad solo el Señor, que conoce nuestros corazones, puede ver la motivación, por qué es que estamos hablando mal o poniendo, como quien dice aquí, encarcelando a alguien, poniéndolo bajo juicio, porque le tenemos envidia, porque le tenemos celos. Esa fue la actitud de los sacerdotes judíos en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Siendo líderes religiosos, que se espera mucho más de alguien que conoce las Escrituras, se espera mucho más de alguien que está liderando, se espera mucho más de alguien que está en una posición prominente. El sumo sacerdote, el líder principal, y todos los que lo seguían, llenos de celos, dice las Escrituras también que mataron, no mataron, pero que aprisionaron al Señor, lo condenaron. Ahora, Hechos 13, 44 y 45 nos dice la misma idea. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Noten esto, dice que casi todo el pueblo se junta, fue una multitud, hubo un éxito ahí para que venían a escuchar la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. A veces cuando vemos el éxito en otras actividades, otras reuniones, otras iglesias, ¿qué dice aquí? Que se llenaron ellos viendo la multitud. No era tanto que querían no aceptar lo que Pablo decía, sino que les afectó el éxito que el Señor le estaba dando a Pablo, la atención que la gente le estaba poniendo. Obviamente se comparaban, mira, a lo siguen, lo escuchan, a se reúnen, a él lo sigue, pero a nosotros nadie nos hace caso, nadie nos sigue. Empezaron a compararse y se llenaron de celos. Otra vez dice la Escritura, se llenaron de celos, y ahí empiezan a ponerle trabas, a contradecirle, a blasfemar, empiezan a apuntar a la integridad de Pablo, ¿verdad? A tratar de ponerlo abajo, ¿verdad? Como la envidia, perdón, la envidia y los celos, otra vez, siempre nos llevarán a atacar a otros poniéndolos de menos, queriendo afectar su integridad, queriendo poner en tela de duda su ministerio. El rey Saúl también sintió celos contra David. Miren, dice en 1 Samuel 18:7 que las mujeres que danzaban, cantaban y decían, Saúl hirió a miles, pero David a 10,000. Empezó la comparación, ¿verdad? Y Saúl se llena de coraje porque dice, ¿por qué a él le están dando más honra que a mí? Y era en realidad, Saúl se había ganado muchas batallas, David ganó a un gigante. Entonces la gente empieza a hacer exageraciones, pero Saúl se dejó llegar por esa comparación, ¿verdad? Dice que a veces hay gente que pone esas intriga, tal vez. Hay gente que le encanta, están dos personas y llega el tercero a topar un tema que sabe que a estos dos los va a poner en comparación. ¿Y qué te parece como hizo, verdad? Mejor que tú, ¿verdad? Y esas personas, en este caso las mujeres que estaban cantando, ¿verdad? No estaban glorificando a Dios porque estaban dándole la honra al hombre, y ponen la división. Mata a mí, pero mató a 10,000. Miren, David, acá es mejor. Y entonces causaron que Saúl desarrolle esa inclinación que él tenía en su corazón, ¿verdad? De envidia, de celos contra David. Y ¿qué hacía Saúl contra David? Lo perseguía, lo quería matar,
Porque de nuevo, esa va a ser nuestra actitud cuando envidiamos, cuando tenemos celos de alguien. Querer destruir, querer dañar la reputación, querer meter intriga, querer poner por debajo la integridad del otro. Siempre habrá alguien que es mejor que nosotros, esa es la realidad. Si creemos que somos los mejores en todo, estamos engañados. Dice, pero ¿cómo podemos confrontar este pecado de la envidia y de los celos? Número uno, como con todos los otros pecados, primero dice reconociendo la soberanía de Dios. Como con otros pecados, lo más importante es reconocer la soberanía de Dios. Él sabe todas las cosas, Dios sabe todo. Es independiente y autónomo. Él no nos tiene que dar cuentas, Él hace las cosas como Él quiere y las hace perfectas. No a nuestra visión. A nuestra visión hay gente que sí, yo creo que todos hemos escuchado a alguien que alguna vez haya dicho, si yo fuera Dios, yo haría esto. ¿Por qué Dios permite esto? Si yo fuera Dios, yo haría esto. Y esa es la inclinación pecaminosa que está en el corazón de todos nosotros. Queremos y creemos que nuestras maneras, nuestro juicio, nuestra determinación son mejores que Dios. Y cuando uno tiene eso en su corazón, no puede vencer estos pecados porque no se rinde a la soberanía de Dios. ¿Y qué tiene que ver la soberanía de Dios con la envidia y con los celos? Bueno, entender que Dios tiene un plan y todas las cosas encajan para que se cumpla su soberana voluntad. Dios, de manera soberana, da los talentos, las habilidades y los dones espirituales. Él reparte como Él quiere, dice las Escrituras. Él sabe lo que hace. A unos les da más, a otros menos. ¿Y saben por qué? Porque Él conoce los corazones y dice las Escrituras que Él nos ha hecho nacer en el tiempo y ha fijado los límites necesarios en los que nosotros como individuos lo vamos a buscar a Él. En otras palabras, Él nos hizo nacer en el tiempo correcto y el lugar correcto donde Él sabe que ahí lo buscaríamos. En otras palabras, si nosotros, por ejemplo, hubiésemos nacido en Inglaterra, en cuna de oro, allá con la ¿cómo se llama? La reina Isabel, ¿sí? O Victoria, Isabel. Bueno, si hubiésemos nacido con ellas, téngalo por seguro que no hubiésemos buscado al Señor. Por eso el Señor nos hizo nacer en cualquier lugar donde hemos nacido. Ponga usted el lugar, sea una ciudad, sea un pueblo, sea un rancho, sea lo que sea. Ahí quiso el Señor que usted nazca, porque Él sabe en su infinita sabiduría que en esos límites usted más iba a buscar del Señor. En esa posición donde lo hizo nacer, todo en la soberanía de Dios está bajo control. El tiempo, los tiempos, los límites que Él pone a la humanidad. A veces, no sé si a usted le haya pasado, pero a veces tenemos pensamientos extraños, ¿verdad? A veces estamos analizando cosas y una vez se me ocurrió, viendo a la gente, ¿no?, que uno conoce, hacer cambios de posiciones. Por ejemplo, me imaginaba a mi supervisor siendo, aquí le llaman el janitor, que es la persona que limpia los hospitales, por ejemplo, o decir así. Me lo imaginaba con el uniforme de la persona limpiando, y al que estaba limpiando me lo imaginaba como el supervisor. Porque a veces esos cambios, a veces tenemos gente que en nuestra mente es inferior, ¿verdad? En nuestra mente o los discriminamos, sea por color, por posición social. ¿Y qué si el Señor voltea las cosas y pone a esa persona que nosotros vemos de menos en una posición de renombre, de autoridad? ¿Cómo cambia? Y no, me trataba de imaginar y no encajaba, porque a veces las personas que tienen conocimiento pues se comportan de cierta manera, y imaginarme a mi supervisor, que es doctor médico, que es muy intelectual, vestido como alguien que está limpiando, no encajaba. Pero a veces ayuda estos cambios y estas inversiones que uno hace mentalmente, porque nos ayuda a valorar
las habilidades que Dios le da a cada individuo, cada talento, cada persona es única. En la soberanía de Dios, cada persona tiene su propio talento, su propio don, su propia habilidad que es especial. Dios nos ha hecho, imagínense que aún nuestras huellas digitales, somos diferentes todos. Millones de gente, billones de personas y nadie tiene... Dios nos ha hecho con características únicas y el problema es cuando nos empezamos a comparar. Perdemos de vista la soberanía de Dios. Dios tiene propósitos exclusivos para cada individuo, para cada persona y por eso ayuda a pensar en la perfección de Dios. Qué tan infinito es Él, que todo lo sabe, los tiempos, los límites. A veces cuando rompemos y salimos de esos límites es cuando nuestro corazón se endurece y empezamos a creer que todo lo que tenemos es por nosotros. Hay gente que Dios sabe que siendo pobre lo buscará y hay gente que Él sabe que siendo rica lo buscará. Y a veces queremos imponer al rico que sea pobre o al pobre que se haga rico porque decimos así va a ser feliz en su vida. La soberanía de Dios. Hay gente que es feliz siendo pobre. Han visto, yo he ido a lugares donde hay mucha pobreza y la gente es tan feliz porque no tiene complicaciones de la vida que nosotros que estamos en ciudades grandes, que queremos tener mucho materialismo, se llena de deudas, se llena de competencia, de rivalidad y viven una vida sencilla, feliz, porque Dios en su soberanía sabe, ¿verdad? Pero cuando uno quiere cambiar y cuando uno quiere imponerse, pensando que nuestros caminos son mejores que Dios, es donde vienen todos estas complicaciones y estos pecados que ofenden al Señor, ¿verdad? Miren, el Señor tiene un plan, eso debemos de saber, y todas las cosas encajan para que se cumpla su soberana voluntad. Si no obtuvo el trabajo que quería, dele gloria a Dios, Dios sabe por qué no le dio. Si le dio un trabajo que usted quería, qué bueno, dele gloria a Dios, el Señor sabe por qué se lo dio. Si a veces si el Señor nos sana de una enfermedad, gloria a Dios. Si no nos sana, Él sabe por qué, Él sabe lo que está trabajando en nosotros. Entonces es una manera de no envidiar por qué a ese sí le dio, por qué a ella no le dio. Nos quita de nuestro enfoque el plano terrenal, sino viendo las cosas de manera espiritual, reconociendo la soberanía de Dios. Primera los Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los ministerios, los dones y las operaciones. Son diferentes categorías. Hay dones que el Señor da, hay ministerios que el Señor da y hay operaciones. Hay cosas que el Señor permite servicios que uno pueda hacer para la gloria de Él. Diferentes categorías y el Señor reparte como Él quiere. Hay veces que vemos el ministerio de otro y queremos hacerlo igualito como Él. A veces hay problemas de que se roban los nombres de los ministerios porque se quiere lo mismo. Los mismos estilos, los mismos proyectos, los mismos... Y cada persona, y cada ministerio, cada don, cada operación, el Señor reparte como Él quiere. No debemos de tener esa rivalidad y esa competencia y esa, como mencionamos, esa actitud, ¿verdad?, de control. Primeras de Samuel capítulo 2 versículo 7, miren aquí confirma, dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que a lo mejor su pobreza, su necesidad está bajo la bendición de Dios porque Él ve lo espiritual? Él quiere que se salve su alma, no que viva una vida de lujos por 70, 80 años y se condene para siempre, porque rechazará a Dios, no buscará de Dios, pero Él mantiene el ambiente de manera que mejor oportunidad tengamos nosotros de rendirnos a Él y de vivir eternamente con Él en Cristo Jesús. Así que Dios tiene control. Mire, la misma idea del Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a este enaltece. ¿A alguien le ha dado reconocimiento al Señor? Gloria a Dios, el Señor sabe por qué.
si a usted o a mí todavía no me lo da, el Señor sabe por qué. Algo está trabajando en nuestro corazón, que sabe que si nos da esa posición, si nos da ese reconocimiento, nos va a afectar y nos va a alejar de Él. Él sabe, Él conoce, Él nos hizo. Paso número 2 para contrarrestar este pecado de la envidia y de los celos es reconociendo que somos un cuerpo en Cristo. Reconocemos la soberanía de Dios, Él está en control de todo, Él sabe lo que hace y reconocemos que somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12, 5 al 10 nos dice, 5 y 10, perdón, dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿verdad? Cuando uno se ve como un cuerpo y no como con rivalidad, no es quién llega primero, sino que todos vamos a llegar, ¿verdad? Y todos vamos a dar cuentas al Señor individualmente. No es una competencia de quién se queda y quién avanza, sino es, si estamos en Cristo, vamos avanzando todos juntos, todos un cuerpo. No es como cuando usted va caminando y va a virar la cuadra, no es que su nariz vira primero o su mano va primero, vamos todos juntos, es el cuerpo, hay sincronía, hay trabajo junto, ¿verdad? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay humildad, hay apoyo. Uno se somete, ¿verdad? Es tan triste, ¿verdad? Ya sea en ministerios, en operaciones o dones, ¿verdad? Que cada cual quiere hacer lo que quiere, lo que se le antoja. Cada cual, no hay un sometimiento, que todos quieren controlar, todos quieren... por eso Dios ha puesto, ¿verdad? Liderazgo, ha puesto orden en posiciones, ¿verdad? Líderes, maestros, evangelistas, pastores. Hay categorías porque cada cual recibe el don que el Señor le da y tiene que ejercerlo para el crecimiento del cuerpo. Dice que el Señor da la misma palabra, es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir, para equiparnos, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra meta, no quién hace mejor las cosas, sino ayudarnos para la gloria del Señor. Miren lo que dice el versículo, Santiago 3:16, dice, porque donde hay celos y contención, pleitos, división, allí hay perturbación y toda obra perversa. A veces vemos la envidia como algo sano. Decimos, es que nos gusta competir y queremos dar lo mejor. A veces nos queremos justificar. Pero la envidia y los celos dan cabida a toda perversión, como dice aquí, y perturbación y obra perversa. Una envidia va a llevar otra vez a calumniar, a hablar mal de otros, a murmurar, va a llevar a dividir, va incrementando. El dar lugar a estos pecados nos afectamos personalmente, afectamos al Señor, nuestra relación con el Señor. Primera de Pedro 5:5, por eso dice el Señor, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, aquí viene, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La envidia, los celos, la competitividad se puede catalogar bajo una palabra, rivalidad. Cuando usted tiene envidia de otra persona, lo ve como un rival. Cuando usted se pone celoso o celosa del éxito de otro, lo ve como un rival. Cuando quiere competir y ser primero en todo, está viendo al otro como un rival. Y el Señor no quiere que nos veamos así. Dice, a veces en lugar de vernos como cuerpo de Cristo, nos vemos como rivales, compitiendo los unos contra los otros.
Otras veces la envidia o los celos se ven en forma de control. Esto es algo que a veces no pensamos, que la envidia se va a manifestar de esta manera. Pero el control sí, cuando no se obtiene lo querido, se irrumpe en enojo contra el otro y se trata de destruir la credibilidad del que envidiamos. El control quiere decir que nosotros pensamos que somos mejores y por eso queremos imponer. No dejamos que haya nadie que opine, nadie que salga adelante porque lo vemos como rival y nos creemos mejores que ellos en nuestra mente, por eso queremos controlarlo todo, queremos tener la última palabra. Es una como quien dice, una manifestación de la envidia, el querer el control de todas las cosas. La manera más fácil de descubrir si tenemos estas inclinaciones pecaminosas en nuestra vida es preguntándole a los que nos rodean si ellos creen que somos controladores. Nos reímos, ¿verdad? Porque sabemos lo que vamos a escuchar. Controlar es decir, yo soy mejor que tú y tienes que escucharme a mí porque soy superior que tú. Y eso es ser una envidia ¿cómo se dice? Acaparada. Es una envidia que está disimulada porque no ha aflorado, porque si el otro sale mejor que uno a dar su opinión, a dar su criterio, ahí lo vemos como rival, lo vemos como una competencia. Así que sí, el querer controlar es una manifestación de la envidia disimulada. Debemos demostrar humildad verdadera al preguntar y al aceptar. En vez de ponernos a la defensiva o atacarlos de palabra, tengamos sabiduría en reconocer y rendirnos. Les voy a dar una ilustración antes de acabar, yo sé que el tiempo se va rápido. En otro ministerio, donde yo he estado muchos años en un ministerio carcelario, vamos voluntarios de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Y en ese ministerio he estado, en este lugar específicamente ya he estado como unos, yo diría, unos 12 años. Y cuando yo entré a ese lugar, no era capellana, era voluntaria nomás. Y mi meta era ir, enseñar, dar el evangelio y salir. Esa era ir y salir. No había mucha comunión con los hermanos porque el ministerio es así, una vez por semana se iba, se daba la clase y se salía, y uno se conocía, pero no había un compañerismo cercano con los hermanos del ministerio. A veces hermanos que no enseñaban bien, que fallaban en seguir las reglas, los retaban, se dice en otros países, aquí se dice, les regañaban, a veces los puntualizaban, los identificaban como alguien que no había seguido el orden y las reglas. Y en mi persona yo decía, bueno, allá ellos darán cuenta, yo voy bien, yo estoy haciendo bien las cosas, era yo enseño, mi negocio es con el Señor, allá cada cual dará cuentas. Esa era mi mentalidad. Pasaron los años y el Señor sacó a la persona que estaba de líder ahí y me dio la oportunidad de subir a ese puesto. Cuando subí a esa posición, mi actitud cambió. El Señor empezó a trabajar en mi corazón y no tanto enfocarme en las reclusas, sino en los hermanos que iban a servir. Pude ver que casi todos tenían la misma actitud que yo había tenido, de enfocarme en mí mismo. Yo voy, yo vengo, yo hago todo bien, allá el que haga mal, allá que lo castiguen, allá que lo regañen, pero yo voy bien. Era como algo individualista, una actitud egoísta y a la larga controladora, porque era mientras yo haga bien las cosas, los demás. No era una actitud de cuerpo, no era una actitud de unidad, sino más bien individualista.
Han pasado los años y el Señor me ha puesto en mi corazón trabajar en la actitud de los hermanos, que el Señor a través de la palabra, de las enseñanzas y todo, y luchar. Y ha sido una lucha, porque esas actitudes se arraigan, se hacen costumbre. Y las podemos ver en las iglesias, las podemos ver en los ministerios, de que esa actitud individualista, mientras yo llegue, allá que se queden los demás. Mientras yo haga las cosas en mi manera de pensar bien, pues está mal, porque no está alineada al corazón de Cristo, allá que los demás se queden, ¿verdad? Y el Señor dice, mira, mientras tengas esa actitud, no me estás trayendo gloria a mí. Porque el Señor nos mostró, aquí dice, el Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Cuál fue el ser más humilde que ha existido? Es nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Él vio por los demás, vio por nosotros, se entregó a sí mismo, dio su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Es completamente diferente. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos que aprender a ser humildes. Como dice aquí, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la pregunta final es, dice, ¿qué hizo Jesús por los humildes? ¿Qué hace el Señor por los que lo tienen a Él? Les da gracia, les da más regalos, les da cosas que no nos merecemos. Al que se humilla, el Señor exalta. Nos va a dar más bendición, nos va a dar más responsabilidades para que sigamos creciendo a la estatura de Cristo. Así que, hermanos, es una exhortación, un consejo a que nos examinemos nuestras actitudes, nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestros ministerios, en nuestras relaciones. Que el Señor se lleve la gloria y no nosotros. A Él sea siempre la gloria, el honor, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga.